Imagina la cena conmigo. Son las 7:47 de un martes cualquiera. Estás en el sofá, viendo la televisión. La cena todavía está en la mesa, mitad fría, mitad caliente. Todo normal. De repente, sucede algo extraño. Tu brazo izquierdo no obedece. Piensas voy a coger el mando. No se mueve. Miras el brazo, intentas de nuevo. Nada. Entonces intentas llamar a alguien de la casa. Abres la boca para decir amor, mamá, hijo, pero lo que sale es algo como geyewu. Las palabras salen arrastradas, atropelladas, como si tu boca ya no fuera tuya. La persona que está a tu lado te mira y, en segundos, el ambiente de la casa cambia. Sus ojos se llenan de miedo. Porque, en el fondo, ella sabe. Y tú también sabes. Algo serio está ocurriendo. Mientras por fuera parece solo una dificultad para hablar y mover el brazo, por dentro, una arteria de tu cerebro está obstruida o rota. Y cada minuto, literalmente cada minuto, millones de neuronas están muriendo. Son células que ya no vuelven. Y si no se actúa rápido, en pocas horas, puedes despertar en un hospital sin poder hablar, caminar, trabajar o ser quien siempre has sido. Soy Edu Rodríguez, farmacéutico, bioquímico y educador en salud. Y si tu corazón dio un salto solo de escuchar esta escena, es porque sientes que esto no es una película, no es un drama de telenovela. Esto sucede todos los días, en miles de hogares, y muchas veces termina muy mal. El ACV, accidente cerebrovascular, es una de las principales causas de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad. Hoy quiero hablar contigo, de manera sencilla, como si estuviéramos sentados cara a cara, sobre algo que casi nadie explica bien. ¿Qué hacer en las primeras horas de un ACV y por qué tú puedes marcar la diferencia entre que una persona vuelva a caminar o pase el resto de su vida en una silla de ruedas? Antes de continuar, ya aprovecha para dar me gusta al vídeo, suscribirte al canal Edu Consejos de Salud y activar las notificaciones. Este tipo de contenido no es solo información. Puede salvar la vida de alguien que amas. Y quiero que escribas aquí en los comentarios, ¿has tenido alguna vez en tu familia a alguien que sufrió una CV? Cuéntanos de qué ciudad estás viendo esto y si te sientes cómodo, ¿cuál fue tu experiencia con ello? Vamos a comenzar por lo que sucede dentro del cerebro durante una CV. Mucha gente piensa tuvo un derrame, tuvo una CV, como si todo fuera igual. Pero existen dos tipos principales que es importante entender, sin necesidad de convertirse en médico. El primero es el ACV isquémico. Este es el más común, ocurre en la mayoría de los casos. Es causado por un bloqueo. Un coágulo de sangre se forma en algún lugar, viaja por la corriente sanguínea y queda atrapado en una arteria del cerebro, como si fuera un tapón encajado en la boca de una botella. A partir de ese punto bloqueado, la parte del cerebro que dependía de esa arteria queda sin sangre, sin oxígeno, sin alimento. Y las neuronas sin oxígeno mueren en pocos minutos. El segundo tipo es el ACV hemorrágico. Es menos frecuente, pero suele ser más grave. En este tipo, no es un taponamiento, es una ruptura. Un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe, a veces por causa de un aneurisma o presión muy alta. La sangre se filtra hacia el tejido cerebral. Esa sangre, allí, pasa a ser tóxica, aumenta la presión dentro de la cabeza y aplasta las células cerebrales circundantes. ¿Percibes algo? En ambos casos, el resultado es el mismo, una parte del cerebro deja de recibir lo que necesita para vivir. Por eso existe una frase que nunca debes olvidar, el tiempo es cerebro. El cerebro usa aproximadamente una quinta parte de todo el oxígeno que consume tu cuerpo. Es un órgano extremadamente sensible. Cuando el flujo de sangre se detiene en una región, las neuronas pueden soportar unos minutos, pero no mucho más que eso. Y aquí entra la urgencia. Ahora quiero enseñarte una prueba sencilla, que no requiere aparato, no necesita examen, no necesita médico, y que puede cambiar completamente el final de la historia. Es la prueba BeFast. La adaptaré para que la entiendas y recuerdes por el resto de tu vida. La letra B habla de equilibrio. Es la pérdida repentina de equilibrio o coordinación. La persona parece tambaleante, como si estuviera borracha, pero no ha bebido. Se levanta de la silla y casi cae, tropieza en línea recta,
No puede mantenerse firme. La letra E habla de los ojos. Es cuando, de repente, la visión se nubla, se dobla. La persona empieza a ver todo doble o pierde la vista de un ojo de una vez. La letra F viene de cara, rostro. Si pides a la persona que sonría y un lado de la cara no acompaña, queda caído, torcido. Es una señal de alerta. La letra viene de brazo. Pide que levante ambos brazos al mismo tiempo. Si uno sube y el otro no, o sube y cae, eso es muy sospechoso. La letra S viene de habla. La habla se vuelve entrecortada, arrastrada, extraña, o la persona no puede encontrar palabras sencillas. Y la letra T viene de tiempo. Tiempo de actuar. En ese momento ya no es hora de esperar, de ver si mejora, de dar un vaso de agua o de mandar a acostarse. Es hora de activar el servicio de emergencia. Llamar al 192 en Brasil o al número de urgencias del país en el que te encuentres y decir claramente que sospechas de una CV. Observa un detalle importante aquí. No necesitas ver todos los signos al mismo tiempo. Si aparece solo uno de ellos de forma repentina, ya es motivo para tomarlo muy en serio. Muchas familias pierden la ventana de tratamiento porque piensan que es presión, nervios, estrés, dormir sobre el brazo y esperan que pase. Mientras tanto, el reloj corre en su contra. Ahora quiero contarte la historia de un paciente típico, que podría ser tu padre, tu tío o incluso tú. Vamos a llamarlo Don Juan. Tiene más de 50 años, estaba tranquilo viendo la televisión. De repente, su esposa nota que está extraño. Su rostro se vuelve asimétrico, la boca se le cae de un lado, empieza a babear, no puede hablar bien. Ella recuerda haber visto un vídeo sobre ACV, reconoce que eso no es normal y no pierde tiempo. En lugar de acostarse, prepararte o medir la presión, coge el teléfono y llama directamente a emergencias. En el hospital, él pasa por una tomografía rápida de la cabeza. El médico ve que no hay sangrado, que se trata de un ACV isquémico, aquel causado por un bloqueo. Y como llegó rápidamente, dentro de las primeras horas, existe un arma poderosa que puede ser utilizada, un medicamento capaz de disolver coágulos, conocido como trombólisis. Es como si fuera un desatascador químico. El medicamento se administra en la vena, entra en circulación, viaja hasta el coágulo y comienza a disolverlo. Pero este medicamento no es una bala mágica que pueda usarse en cualquier momento. Tiene una ventana de seguridad. Pasadas aproximadamente 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, el riesgo de provocar una hemorragia grave empieza a superar el beneficio de intentar disolver el coágulo. Por eso el hospital corre tanto, y por eso su decisión de llamar temprano es tan crucial. Cuando todo sale bien, lo que puede suceder es casi cinematográfico. Algunos minutos después de la trombólisis, el paciente empieza a mover la mano de nuevo. El brazo responde. La habla mejora. Todo el equipo respira aliviado. No es suerte. Es tiempo. Es ciencia. Es un cerebro que todavía tenía una oportunidad de ser salvado porque alguien actuó rápido. Pero no siempre la historia es tan perfecta. A veces la persona duerme bien y despierta con el lado del cuerpo paralizado. A veces vive sola y solo la encuentran muchas horas después. A veces el coágulo que obstruyó la arteria es tan grande que el medicamento en la vena no logra disolverlo. Para estos casos, la medicina ha traído un segundo avance impresionante, que parece ciencia ficción, pero ya forma parte de la rutina de muchos hospitales, la trombectomía mecánica. Imagina a Doña María, de 70 y pocos años, que vive sola. Ella va a dormir bien, alrededor de las 11 de la noche. Por la mañana, suena el despertador, ella intenta estirar el brazo para apagarlo, pero el brazo no obedece. Ella intenta sentarse, resbala, cae de la cama. Todo el lado izquierdo de su cuerpo simplemente no responde. No puede hablar. Con mucho esfuerzo, arrastrándose por el suelo con el lado que aún se mueve, alcanza el teléfono y llama a un familiar. Al otro lado de la línea, la persona nota que algo no está bien en su habla. Se da cuenta de que hay un problema y corre hacia ella. Cuando llega la familia, ya han pasado varias horas. Cuando la ambulancia lleva a Doña María al hospital, nadie sabe con certeza a qué hora empezó el ACV. Puede haber sido justo después de que se durmió, o poco antes de despertarse. En la práctica,
Esto significa que ha salido de la ventana más segura para usar el medicamento por vía intravenosa. Hace algunos años, esto significaría aceptar la situación, ofrecer apoyo, controlar la presión, la glucemia y esperar que el cerebro se adapte con el poco flujo sanguíneo que aún recibe por vías alternativas. Hoy, en muchos casos seleccionados, hay una oportunidad adicional. Después de la tomografía, el médico puede solicitar un examen que muestra los vasos del cerebro, como si fuera un mapa de las arterias. Si el examen revela un coágulo grande que bloquea una arteria importante, como la arteria cerebral media, el equipo puede indicar un procedimiento mediante catéter. En este tipo de intervención, en lugar de abrir la cabeza, el médico hace una pequeña incisión en una arteria, generalmente en la ingle o en la muñeca, como si fuera un cateterismo, y navega con un catéter muy fino por dentro de los vasos, guiado por imágenes. Sube por el abdomen, el tórax, el cuello, hasta llegar dentro de la arteria del cerebro donde está el coágulo. Allí, libera una especie de red metálica que se abre y abraza el coágulo. Después de unos segundos, el médico retira el conjunto, trayendo consigo esa masa de sangre coagulada que impedía el flujo. Cuando el catéter sale junto un coágulo oscuro, del tamaño de una pasa de uva. Y, en ese momento, la sangre vuelve a pasar por el tubo que estaba cerrado. El oxígeno vuelve a llegar a las células. En algunos pacientes, aún en la mesa, el brazo que no se movía empieza a dar señales de vida. Es uno de los milagros más hermosos de la medicina moderna, fruto de años de estudio y tecnología, pero que solo sucede porque alguien, al principio de la historia, decidió no esperar. ¿Percibe cuál es el hilo conductor de todas estas historias? Ninguna de estas tecnologías funciona si la persona con ACV tarda en llegar al hospital. La trombólisis tiene una ventana de horas. La trombectomía también depende del tiempo y de una evaluación muy rápida, porque el cerebro no espera a nadie. El hijo de la señora María solo pudo darle esa oportunidad a su madre porque notó que su habla era extraña. Se dio cuenta de que ella estaba diferente y no se quedó intentando adivinar en casa. La esposa de don Juan solo pudo salvarlo de una secuela grave porque no se quedó midiendo la presión ni esperando a que mejorara. Por eso insisto tanto, tú eres la primera línea de defensa. No es el médico, no es el hospital, no es la tomografía. Es la persona que está a tu lado en el momento en que comienza el ACV. Ella necesita saber reconocer una sonrisa torcida, un brazo caído, una habla arrastrada. Ella debe saber que una pérdida repentina de equilibrio, visión doble en un instante, todo eso no es tonterías, no es nerviosismo. Es una señal de que el cerebro pide ayuda. Si solo guardas una cosa de este vídeo, que sea esa, en caso de duda, es mejor equivocarse por exceso de precaución que por falta. Si alguno de estos signos aparece de forma súbita en ti o en alguien a tu alrededor, no lo pongas a dormir. No esperes que pase, no le mandes tomar un baño, no conduzcas hasta un puesto lejano. Llama al número de emergencia de tu ciudad, pide ayuda, usa la palabra ACV o derrame, para que la atención entienda la urgencia y vaya directamente a un hospital que tenga estructura de atención neurológica. Mi objetivo aquí no es asustarte, sino brindarte herramientas. El ACV no tiene que ser siempre una sentencia de fin de vida útil. La medicina ha avanzado mucho. Hoy en día existe tratamiento para detener un ACV en medio del ataque en muchos casos. Pero la parte que ninguna máquina puede hacer es la tuya. Es reconocer lo que está sucediendo y reaccionar rápidamente. Es hablar con tu familia sobre esto, explicar qué es una sonrisa caída, qué es el habla embolada, qué es la debilidad súbita, para que todos estén mínimamente preparados. Si este vídeo te hizo pensar en alguien, compártelo con esa persona. Envíalo en el grupo familiar, con los amigos del trabajo, en ese grupo del barrio. A veces, una información como esta, vista hoy, se recuerda dentro de 6 meses en el momento adecuado y cambia toda la historia de una familia. Aprovecha y suscríbete aquí en el canal Edu Consejos de Salud. Deja tu like y escribe en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. ¿Ya habías oído hablar de trombólisis, de trombectomía, o esto es una novedad para ti? ¿Te sientes preparado para reconocer una CV? Recuerda siempre esto, el tiempo es cerebro. Cada minuto cuenta. Cada decisión cuenta. Y, en muchos casos, la diferencia entre perder funciones importantes y volver a casa con autonomía comienza con alguien como tú, prestando atención y eligiendo actuar.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuida tu salud, cuida a quienes amas y nos vemos en el próximo video.